Continuamos con la ventilación mecánica no invasiva. ¿Y qué se define como ventilación mecánica no invasiva? Esta es la forma de suministrar ventilación mecánica sin la necesidad de intubación endotraqueal o del uso de una cánula de traqueostomía. ¿Qué objetivos tiene? Mejorar la ventilación alveolar, disminuir el trabajo ventilatorio, mejorar la oxigenación, corregir gases arteriales para lavado de CO2 y disminuir los riesgos de la ventilación mecánica convencional, como cuáles, como de la ventilación prolongada, la neumonía adquirida de la ventilación mecánica, ¿verdad? Estos son los ejemplos. Indicaciones en la falla respiratoria hipercápnica, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o edema pulmonar cardiogénico, procesos de liberación de la ventilación mecánica, como lo vimos anteriormente, en pacientes inmunosuprimidos, y esto no es candidato. La ventilación mecánica, eso es muy importante, hay que recordarlo, no está indicado en pacientes con necesidad de maniobras cardiopulmonares. Y en los pacientes con distrés respiratorio, ¿qué se dice de eso? Pues bueno, hay estudios que dicen que se ha utilizado la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, este lleva un compromiso severo. ¿Por qué? Porque necesitan más niveles de presión soporte y de PIB para poder satisfacer la mecánica respiratoria y el intercambio gaseoso. Entonces, este es un estudio donde indica los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva, donde agarran un volumen de pacientes, de 10 pacientes, es un volumen pequeño, y el porcentaje de sobrevida es apenas del 60%. Si bien es cierto, el porcentaje es relativamente alto, el volumen de pacientes es poco, entonces es como un estudio un poco pobre, ¿verdad? Por decirlo así. Contraindicaciones de la no invasiva: un paro cardiorrespiratorio, paciente que esté hemodinámicamente inestable, paciente con una hemorragia digestiva. Si el paciente ya tiene la no invasiva y hace algún tipo de hemorragia digestiva, hay que suspenderlo del todo. Incapacidad para proteger vía aérea en aquellos casos de pacientes con trauma, y si el paciente no es colaborador, definitivamente no es candidato para utilizar esta terapia y se optan por otras opciones. ¿Cuáles son las ventajas? No requiere sedación y minimiza el riesgo de una intubación endotraqueal. Las desventajas es que pueden proporcionar desconfort del paciente, aerofagia, si se colocan parámetros altos de presión, ¿verdad? Mayores a 20 centímetros de agua, pueden producir aerofagia. Zonas de presión, donde dependiendo de la interfase que se utilice, si no tenemos cuidado con las zonas donde esa interfase haga presión, podemos producir úlceras, se pueden generar úlceras, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso mismo puede generar desconfort en el paciente. Y también cuando no hay acceso a la vía aérea. Predictores del éxito de la no invasiva: bueno, hay que escoger, saber cuál es el paciente correcto, el candidato al cual se le indicó la ventilación mecánica no invasiva. El ventilador correcto, y de esto hablamos un poco ayer, ¿verdad? Hay que saber escoger el ventilador correcto para el paciente y que tenga este modo ventilatorio. Y también que sea un ventilador que sea capaz de compensar las fugas, ¿verdad? Porque la ventilación mecánica no invasiva por sí sola genera fugas independientemente de la interfase que se utilice en el paciente. Bueno, hablando de interfaces, hay que escoger la interfase correcta. No todas las interfaces sirven para todos los pacientes. Hay pacientes que, y por su anatomía, ¿verdad? Por su morfología, hay interfaces que pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes o generan algún tipo de disconfort. Ok, también el personal correcto, que sea una persona, ¿verdad? Que sepa manejar tanto el ventilador, los parámetros como la interfase. Ok, pasado situaciones en las que
intentan poner una interfase y no saben cómo hacerlo, y el paciente ahí con dificultad respiratoria, sudoroso, quejándose, ¿verdad? Entonces hay un retraso ahí del tratamiento en el paciente porque el personal no puede manejarlo adecuadamente. Manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, muy importante explicar al paciente la terapia y no solo al paciente. A veces hay situaciones en las que el paciente está acompañado de un familiar. Entonces, también hay que explicar la terapia porque y a veces llegan y se asustan o se preguntan qué es lo que tiene el paciente. Entonces, el paciente es muy importante explicarle lo que va a sentir, ¿verdad? Que si tiene una mascarilla directamente ajustada en su rostro, va a sentir esa presión, ¿verdad? Entonces, en muchos casos se pueden asustar. Entonces, explicarle al paciente la terapia, eso es muy importante. Colocar los parámetros al mínimo en el momento en que se va a colocar la interfase y ya después se van cambiando gradualmente según las necesidades del paciente. Y si hay falla hipoxémica, titular en la PIP y el FiO2. Si es un paciente con falla hipercámnica, entonces titulamos PIP y la presión soporte. Para sincronías, modificamos parámetros como el ETS, como la rampa, que es la velocidad con que entra el flujo, la presión soporte y el PIP. Y tenemos que tener un monitoreo continuo para valorar la mejoría o el fracaso y así no retrasar la ventilación mecánica invasiva. ¿Qué parámetros vamos a programar? Entonces, se programa una presión soporte. Recuerden que esta no sea mayor a 20 centímetros de agua, el valor de PIP, un FiO2, el disparo o el trigger, el tiempo respiratorio máximo, el porcentaje de ETS y la presión rampa, que esos son parámetros de asincronía. Y muy importante, chicos, no olvidar los parámetros de backup. En caso de que el paciente haga alguna apnea, entonces estos parámetros de backup van a entrar en funcionamiento. Entonces hablemos de interfaces, hay múltiples interfaces, diferentes tamaños, diferentes tipos, diferentes marcas, y nosotros tenemos que buscar la que mejor se acople al paciente. Entonces esta es una interfaz nasal que cubre solamente la zona de la nariz. Este genera mayor confort en el paciente, genera pequeño espacio muerto por su tamaño, tiene la ventaja de que el paciente puede alimentarse, puede expectorar, puede vomitar y tiene una menor incidencia de fuga aérea. Una de sus desventajas es que generan úlceras, tanto a nivel de tabique nasal, o si tiene un soporte a nivel de frente, también se puede generar úlceras en ese sitio. Necrosis en la piel y fuga por la boca. Esto es muy importante porque si se está dando la terapia con esta mascarilla y el paciente es una persona que habla mucho, no sé, entonces de nada le sirve la terapia porque todo se le está fugando por la boca. Entonces es muy importante que mantenga la boca cerrada, que sea un paciente tranquilo, muy cooperador, y que haga respiraciones por la nariz y no por la boca. Okay, este es un ejemplo de algunas lesiones que se pueden observar por la utilización de esta mascarilla. Está la interfase facial. Es una mascarilla que no solamente cubre la nariz, sino que también cubre la boca, ¿verdad? Por debajo del labio y por encima del tabique nasal. Tiene un sostén en la frente también. Es más eficaz esta mascarilla para reducir los niveles de CO2. Antes de su colocación debe esperarse contenido gástrico. Esto, si el paciente tiene algún tipo de sonda, va a ser más fácil. Y como desventajas, en caso de desconexión del circuito, la mascarilla no permite la entrada de aire por la nariz ni por la boca. Entonces, ¿qué pasa si se desconecta el circuito? Va a ser un paciente que si no va a saber qué hacer, no se va a poder quitar el arnés porque tal vez esté muy ajustado y se va a empezar a ahogar prácticamente, ¿verdad? Ya que esa mascarilla no le va a permitir respirar. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado también de cómo se coloque el circuito.
que es muy importante en este tipo de mascarillas. En realidad yo creo que en todas las interfaces que tengan contacto con la piel del paciente, se debe poner o colocar una membrana hidrocoloide que nos ayude también a minimizar el riesgo de lesiones. Está la interfase Total Face, la facial total, que estas son útiles en situaciones de emergencia, generan menos fuga en comparación a las anteriores, pero como desventaja puede producir ulceración, claustrofobia y el paciente no puede comer. Está el casco o el helmet, famoso casco escafandra. Este genera mejor confort en comparación a las otras interfaces, ya que no tiene contacto directo con la piel. Disminuye la necesidad de intubar en comparación a la mascarilla facial, siendo mejor tolerada y con menos efectos secundarios. Se recomienda usar mayor presión soporte y tiene como desventajas la claustrofobia y tampoco el paciente va a poder alimentarse. Ok, esta es una tabla donde podemos ver los parámetros a programar en caso de utilizar el helmet. Aquí tenemos una presión rampa, que esta se debe programar en una velocidad lo más rápida posible. Un PIP igual a 10 centímetros de agua. Se puede incrementar para poder inflar el helmet o el casco. La presión soporte mínimo de 12 centímetros de agua. El trigger inspiratorio iniciando con 2 litros de agua y manteniéndolo lo más bajo posible. El porcentaje de ETS que ya viene por default en los aparatos, en los ventiladores, de 25%, pero se debe de monitorizar las asincronías en cada ciclo y poder adaptar este porcentaje según la necesidad del paciente. Tiempo máximo de 1.5 segundos y el oxígeno que sea 60% y se puede titular según basado con la saturación de oxígeno. Hay que tener en cuenta también que es muy importante el volumen TIAL que puede estar en los parámetros de monitoreo que casi siempre reflejan con la utilización de estos dispositivos entre 1000 y 1500 mililitros. Sin embargo, de esos valores, solamente el 50 o 75% son los que ingresan en el paciente. Se puede utilizar de forma dinámica las interfaces para comodidad del paciente, se pueden intercalar, ¿verdad? Según como lo considere el usuario, entonces, o el clínico más bien, donde se pueden cambiar las interfaces de facial a Total Face o la nasal a la facial, ¿verdad? O al mismo helmet, y esto para confort del paciente. Si bien es cierto, este tipo de acciones pueden producir algún tipo de reclutamiento, pues bueno, hay que valorar la situación también, pero si es un paciente que ya tiene necrotizada el tabique nasal, entonces mejor cambiarle la interfaz. La monitorización es muy importante con los signos vitales, así podemos ver no solamente por el patrón respiratorio del paciente, sino por el monitor que el paciente está taquipneico. La auscultación, que el paciente tenga buena entrada de aire, ¿verdad? En ambos semitórax. El estado de la conciencia es muy importante, ¿verdad? Como se mencionó anteriormente, si el paciente no está consciente, entonces la terapia tal vez no sea la adecuada. Y bueno, hay que cuidar muy bien la piel de los pacientes, ¿verdad? Entonces las úlceras por presión tienen que minimizarse. Se puede utilizar una membrana, ¿verdad? Alrededor de la zona de presión que genere la interfaz. ¿Cuándo retiro la ventilación mecánica no invasiva? Cuando la causa desencadenante ya esté controlada, cuando haya un control de la disnea, cuando haya mejoría en la oxigenación y en la ventilación, que los pacientes ya estén saturando con una muy buena saturación, con menos cantidad de FiO2 y que ya su patrón ventilatorio mejoró, y cuando ya tiene tolerancia sin esta terapia. Algunas recomendaciones es reconocer cuando el paciente está con falla respiratoria, si está con hipercapnia,
reconocer de forma oportuna cuando hay un deterioro clínico del paciente estando en ventilación mecánica no invasiva para optar por medidas terapéuticas avanzadas y no olvidar que el éxito de esta terapia va a depender del conocimiento del equipo médico en relación a la ventilación no invasiva. Entonces, así finaliza este tema. No sé si tienen alguna pregunta.